¿Quién y cómo regula el uso de la inteligencia artificial en el segmento de los videojuegos, en el de los deportes electrónicos? Veamos cuáles son los 5 principales problemas que ya se están presentando en el plano legal por la utilización de inteligencia artificial en este segmento. Tengamos en cuenta antes de comenzar que cualquier videojugador hoy puede crear un personaje, un skin, un NPC o NPC por sus siglas en inglés de Non-Playable Character, que son aquellos personajes no manejables ni controlables por los ciberatletas, como puede ser un aldeano, un vendedor. Y la pregunta es, ¿a quién le pertenecen estas creaciones? ¿Qué pasa, por ejemplo, si un estudio indie, como denominamos a aquellos estudios encargados de desarrollar videojuegos y que no están apalancados por un gran financiamiento que los respalda, deciden utilizar assets o recursos digitales que son creados por la inteligencia artificial, pero que están contaminados, entre comillas, por algún derecho de autor? ¿Qué quiero decir con esto? Cuando hablamos de assets y de recursos digitales, hablamos de, por ejemplo, del sonido, de la música, hablamos de personajes, hablamos de armas, de vehículos, de mapas, que no sabemos si ya están incluidos o abarcados por algún derecho de autor, y la inteligencia artificial nos lo provee sin que nosotros sepamos con exactitud si los podemos utilizar o no. Entonces, situaciones como estas ya son planteadas en tribunales de Estados Unidos, de Europa, porque la industria del gaming no está exenta. Problema número 1: propiedad intelectual de personajes creados por la IA. En la mayoría de los países, solo los seres humanos pueden ser titulares del derecho de autor. Entonces, a menos que exista un aporte humano, creativo y significativo, no vamos a poder proteger, registrar y, lo más grave, reclamar autoría y derechos por determinadas creaciones. Esto genera grandes conflictos para videojugadores, para modders, aquellos que modifican videojuegos agregando contenido, mejoras, y para estudios, porque resulta cada vez más frecuente el contenido híbrido y es más difícil de distinguir la línea divisoria entre el aporte puramente humano y la automatización. Problema número 2: assets que son provistos por la inteligencia artificial, pero que están abarcados dentro del mundo del copyright o por derechos de autor, y el estudio que los utiliza no lo sabe. Acá el problema se trata concretamente del entrenamiento de los modelos, porque la inteligencia artificial se entrena con imágenes, videos, por ejemplo, que en muchas ocasiones ya están incluidos dentro de algún derecho de autor o copyright, y acá el problema se presenta cuando se crea algo nuevo, pero lo que está sucediendo es que se está replicando algún fragmento, estructura o estilo ya existente, ya protegido, y que para ser utilizado debería pedirse permiso. Pero quien obtiene este producto nuevo, que consiste en replicar pequeños fragmentos, estilos o estructuras ya protegidos, no lo sabe. El problema de que esto le suceda a un estudio indie es que el estudio puede estar actuando de buena fe y, al no saberlo, afrontar un litigio tan costoso que, por las características de un estudio indie que no está apalancado ni respaldado económicamente por una gran empresa, puede significarle su extinción. Tercer problema: recreación de voz e imagen de actores sin su consentimiento, o deepfake. Es uno de los problemas más delicados, sobre todo en el mundo del gaming, donde existe lo que se llama motion capture o mocap, que son técnicas para captar movimientos reales y convertirlos en animaciones digitales, o siendo que también existe el voice acting o el escaneo facial, el riesgo es aún mayor. Entonces acá vemos 4 puntos. ¿Puede primero un estudio recrear la voz de un actor ya fallecido? ¿Puede un estudio utilizar la imagen de un jugador profesional sin su consentimiento? ¿Puede un estudio mediante IA rearmar o editar, generar diálogos con las voces de personas a quienes ya les aprendió el timbre? Vemos acá cómo confluye el derecho de propiedad intelectual, derecho a la privacidad, derecho de imagen y derechos laborales. Cuarto problema: baneos automáticos. ¿Quién tiene responsabilidad legal por el baneo que se realiza cuando en un videojuego se detecta cheating o algún método no permitido o prohibido para obtener una ventaja? Cuando se detecta grooming, acoso. En esos casos, ¿quién responde por la decisión que toma la inteligencia artificial que decide ejecutar un baneo
planeo, es responsable el estudio, es responsable el desarrollador del algoritmo. Acá es importante tener en cuenta que en Europa el tema ya fue abordado seriamente mediante la AI Act, que es la ley integral que regula el uso de la inteligencia artificial en el segmento de la Unión Europea, donde se exige a las empresas que manifiesten cómo analiza y determina la inteligencia artificial a la hora de tomar estas decisiones. Quinto punto, la regulación internacional. Estados Unidos, China, Latinoamérica, Europa. Acá vemos el conflicto de la normativa global. Tomando el caso de Europa, vemos que la AI Act no solo determina que se debe manifestar como decide la inteligencia artificial, sino también exige transparencia, auditorías y prohíbe incluso el uso de la inteligencia artificial en determinados casos. Esto incluye motores de gráficos, publishers y plataformas de videojuegos. En Estados Unidos no hay una ley federal al respecto, pero el tamaño, la envergadura de las demandas, que son gigantes por motivos de copyright, hace que las decisiones de los tribunales vayan direccionando el criterio y sentando precedentes. En China se regula estrictamente el contenido generado por IA y se exige que se señale específicamente su origen. En Latinoamérica no existe casi en ningún país un marco jurídico claro, lo que deja a desarrolladores, publishers, videojugadores ante un escenario de absoluta incertidumbre. Sin dudas que la IA va a cambiar la manera en que se hacen los videojuegos, pero también tiene que existir una normativa acorde, porque a su vez lo que de facto va a cambiar es la manera de determinar quién es el titular de aquello que ha sido creado por la IA. Sin estándares claros y sin una normativa que sea uniforme para las diferentes regiones, se va a entorpecer y alentizar tanto el crecimiento de la industria como las ventajas que determinados segmentos profesionales podrían obtener de ella. Nos vemos el próximo video.